Buenos días, estimados estudiantes de álgebra lineal. Mi nombre es Iván Darío Mora Vergara, soy ingeniero químico y magíster en ingeniería química, con doctorado en ingeniería química, y voy a ser su tutor para explicarle la temática de vectores y suma de vectores. En esta clase, el contenido de la clase va a ser, primero vamos a identificar la población a la cual va dirigida, luego vamos a identificar el propósito del aprendizaje de esta actividad, para luego pasar a definir los vectores, qué es un vector, la aplicación de los vectores en la vida diaria, la representación de vectores en el plano cartesiano, la suma de vectores y posteriormente el planteamiento de la actividad para evaluar los conceptos aquí adquiridos, la rúbrica de evaluación, la bibliografía y las conclusiones. La población a la cual va dirigida esta clase es a estudiantes de ingeniería de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería del segundo semestre. El propósito del aprendizaje es que el estudiante adquiera la habilidad de sumar vectores y representarlos gráficamente en el plano cartesiano, y que puedan también entender problemas físicos y matemáticos que implican magnitudes y direcciones. Primero que todo, nos toca definir qué es un vector. En física y matemática, un vector en un plano se representa mediante un segmento rectilíneo dirigido. En este caso, una flecha, como lo pueden ver en la diapositiva. En este tenemos un segmento rectilíneo que está dirigido y consta de un punto inicial y un punto final. La flecha indica, en este caso, la dirección del vector. Y aquí estaríamos hablando de un vector en el espacio bidimensional en el plano cartesiano XY. Pero ¿para qué sirven los vectores? Los vectores permiten representar magnitudes físicas dotadas no solo de una intensidad, sino también de una dirección, como en el caso de la fuerza, la velocidad o el desplazamiento. Esta figura nos ejemplifica cómo podemos representar el vector fuerza en un ejemplo cotidiano, por ejemplo, un sólido que reposa sobre una superficie sólida. En este caso, nosotros podemos representar dos fuerzas que actúan sobre este sólido, como la fuerza normal y la fuerza asociada al peso, como vectores. ¿Esta información para qué nos sirve? Nos sirve en la vida diaria, por ejemplo, para calcular la fuerza ejercida sobre una rampa cuando un carro va circulando sobre ella o sobre un puente. No solamente la magnitud de la fuerza, sino también la dirección de la fuerza. Sin el álgebra vectorial, nosotros no podríamos hacer, o sería muy difícil hacer, los cálculos de resistencia, por ejemplo, de una estructura en referencia a la fuerza en la vida diaria. Esto tiene aplicaciones en la construcción de puentes, en la construcción de edificios, de soportes, etc. Entonces, es fundamental el conocimiento de algunos conceptos básicos de vectores, como por ejemplo, cómo se representan gráficamente los vectores. Si estamos hablando de un plano cartesiano en dos dimensiones, en donde las coordenadas son X y Y, un vector ya dijimos que es una recta, un segmento de recta que está dirigido, y este en el plano cartesiano va a tener dos componentes, la componente en X y la componente en Y. Algebraicamente nosotros, o la notación que utilizamos para representar numéricamente los vectores son la notación algebraica, como por ejemplo el vector B igual a la componente en X más la componente en Y, o la notación cartesiana, en la cual nosotros estipulamos el par de ordenadas del componente en X y el componente en Y. Si estamos hablando de un vector en tres dimensiones, en donde aparece la componente en Z, entonces vamos a tener una notación similar, simplemente adicionamos la componente de la dimensión Z, pero el resto va a ser similar. Ahora, como una operación básica para los vectores encontramos la suma. En este caso, nosotros vamos a definir la suma como
la suma de los componentes de cada vector. Para ejemplificar esto, vamos a tomar dos vectores generales como el vector A y el vector B. Cada uno de esos vectores tiene su componente en X, en Y y en Z. Entonces, la suma del vector A más B va a estar dada por la suma de sus componentes como se encuentra ejemplificado acá. Si tenemos el vector A más el vector B, vamos a tener un vector resultante en el cual la componente en X de ese vector va a ser la suma de los componentes en X de cada uno de estos vectores. Por ejemplo, la componente en X del vector A más la componente en X del vector B. De esa misma forma, se calculan las componentes del vector suma para la dimensión Y y la dimensión Z. Numéricamente, ¿cómo sería esta definición? Bueno, vamos a tomar dos ejemplos. El vector A, que sería el vector 1,3,5 y el vector B, que sería el vector 3,4,6. Si realizamos y utilizamos esta expresión general para la suma de vectores, el vector suma A más B sería dado por la suma de sus componentes. En este caso, el componente en X sería para el vector A1 y el componente en X para el vector B3, la suma sería igual a 4. De esta misma forma, calculamos los otros componentes en Y y en Z. Tendríamos al final un vector resultante. El vector A más B sería igual a 4,7,11 si realizamos estas operaciones. Hay que analizar que la suma en los vectores también cumplen la propiedad conmutativa de la suma. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si nosotros sumamos A más B o B más A, el resultado va a ser el mismo. Podemos verificar este resultado si realizamos la suma de los vectores B más A y por ende nos tiene que dar igual a la suma de los vectores A más B. Entonces hacemos y utilizamos la expresión general para la suma de los vectores y tenemos como resultado que efectivamente la suma del vector B más A es igual al vector que obtenemos de la suma del vector A más B. Por lo tanto, la propiedad conmutativa se cumple y aquí lo hemos podido verificar. Ahora, nosotros nos podemos ayudar de herramientas digitales para verificar si nuestros resultados son coherentes o han estado correctos. Una de estas herramientas muy importante para el cálculo del álgebra y el desarrollo de esta asignatura es GeoGebra. En este caso vamos a tomar los mismos dos vectores, el vector A y el vector B, para ejemplificar cómo se utiliza esta aplicación. Para el uso de GeoGebra, simplemente entramos a la aplicación de GeoGebra clásico y en la esquina superior derecha nos va a ofrecer las diferentes vistas que vamos a tener. Para casos de esta clase, nosotros vamos a habilitar la vista de 3D porque nuestros vectores tienen componentes en las tres dimensiones. Vamos a deshabilitar la vista gráfica y vamos a realizar nuestros cálculos en esta vista algebraica que está acá. Para llevar a cabo esta operación, entonces nosotros lo que debemos hacer es introducir los vectores acá. El vector A es igual a 1,3,5 y el vector B es igual a 3,4,6. De esta forma, nosotros podemos también seleccionar el círculo que se encuentra al lado izquierdo y los vectores van a aparecer en nuestra vista gráfica en 3 dimensiones. Ahora, para desarrollar la suma de los vectores, simplemente sumamos A
más B igual a 4,7,11, que es el mismo resultado que nos dio en la operación que habíamos tenido anteriormente, 4,7,11. También podemos verificar que efectivamente la ley conmutativa se cumple en este caso. Tendríamos entonces, por ejemplo, el vector A más el vector B más el vector A sería igual a lo mismo, 4,7,11. Esta aplicación entonces nos permite, además de corroborar nuestros cálculos, observar gráficamente cómo se representan los vectores en el espacio 3D y también cómo se representan las sumas de esos vectores. Entonces, con esos conocimientos impartidos, la actividad que ustedes van a desarrollar consiste en desarrollar la suma de los vectores que van a estar dados por las letras que escojan en el foro de discusiones. Entonces, el primer paso es que ustedes escojan una letra de la A a la E, y cuando esta letra esté escogida, ustedes van a tener un par de vectores, los cuales deben sumar. Primero deben sumarlos a mano, y luego ustedes deben corroborar esa suma a través de GeoGebra. De manera colaborativa, deben postear en el foro la evidencia de la comprobación con GeoGebra, el resultado matemático y también el resultado gráfico de esa corroboración. La rúbrica de evaluación que se va a desarrollar en esta actividad consta de 20 puntos, de 30 puntos en total. El ejercicio del cálculo de la suma de los vectores tiene un valor de 15 puntos. La comprobación de GeoGebra tiene un valor de 10 puntos y el reporte en el foro tiene un valor de 5 puntos para un puntaje total de 30. Cualquier duda o pregunta que tengan respecto a la actividad pueden consultarme. Y por último, les dejo estas bibliografías que les comparto para que ustedes puedan analizar el tema. Finalmente, les doy las gracias por estar en esta clase y les dejo esta reflexión de Albert Einstein para que continúen su proceso. Muchas gracias.